Hoy estamos viendo un pasaje muy importante que tiene que ver con la confesión de Pedro. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 13, 14 y 15. Le damos lectura y dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, tu alabanza. Gracias por el fruto de labios que has puesto en nuestra boca, Señor, para honrarte, para bendecirte y para darte gracias, Señor, por tu favor, por tu gran favor, ese favor inmerecido que has hecho con nosotros. Gracias, Señor. Bendice este tiempo a través de tu palabra y pon en nosotros, Señor, el discernimiento para comprender tu perfecta y santa voluntad a través de la Escritura. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amados hermanos, dice la Escritura que Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo. Es una región que está al norte de Israel, a los pies del monte Hermón, un monte que tenía 3,000 metros de altura. Es raro encontrar montes tan altos ahí en Israel. Y ahí en esa ciudad que fue fundada por Filipo, y a quien le puso el nombre del emperador César, ¿verdad? Y la llamaron así, Cesarea en honor a César, de Filipo en honor al que la construyó, al que la pobló, ¿verdad? Al que la hizo que se poblara. Y dice la palabra del Señor que Jesús vino a esta región en Cesarea de Filipo. Como antecedente, hermanos, ahí hay una cueva enorme, a la cual les llamaban ellos el Hades, y cuando se latinizó pasó a ser el infierno, porque era una cueva a la que Jesús hizo referencia cuando dice que su palabra va a permanecer y las puertas del Hades no prevalecerán sobre su palabra. Así que esa era una región importante, hermanos, a los pies del monte Hermón, en donde nace el río Jordán, que es el río más importante que hay en Israel, en donde se bautizó Jesús. Así que dice la Escritura que Jesús vino a la región de Cesarea de Filipo y ahí les dijo a sus discípulos, les hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Acuérdense que Jesús, de acuerdo al profeta Isaías, se hacía nombrar a sí mismo como el Hijo del Hombre. Y ustedes van a decir, ¿por qué se decía él el Hijo del Hombre? Porque quería manifestar su naturaleza humana. Acuérdense que él era 100% Dios y él era 100% hombre. Él no era ni 50 ni 50. Él nunca dejó de ser Dios. Dice la Escritura en Filipenses que él no se aferró a ser Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que él tenía que aferrarse, sino que se despojó de sus atributos divinos. Los puso en stand-by, los puso en paz por un momento, pero nunca dejó de ser Dios. Así que él era 100% Dios y 100% hombre. Y es por eso que él les dice a sus discípulos: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y respuestas hay muchas. Lo primero que está en Mateo 13:55 eran los que le vieron crecer, los que vivieron con él, los que le conocieron de niño y conocieron a su familia, a sus padres y a sus hermanos. Estos en Mateo 13:55 se hacen una pregunta cuando veían todo lo que Jesús hacía, todos sus poderes, sus milagros y la manera y la sabiduría en la que él hablaba. Decían: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo de José y de María? ¿No están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Así que respondiendo a la pregunta que Jesús hizo,
¿qué dicen los hombres que del Hijo del Hombre? Algunos le tenían como el hijo del carpintero, el hijo de un artesano, así lo tenían. Para otros era un profeta, para los judíos era un maestro, pero para su familia dice la Escritura que no creían en él, ni aun sus hermanos creían en él, y no le tenían como Dios o como el Hijo de Dios, no creían en él. En la Escritura, en Marcos 3:21, dice que un día fueron por él, porque estaba fuera de sí, creían que estaba loco, su familia creía que estaba loco, que estaba demente. Y eso responde aquí, ¿qué dicen los hombres? ¿Que es el Hijo del Hombre? ¿Es un loco, un demente, el hijo del carpintero? Los judíos decían, las obras que hace, las hace por Belcebú. Atribuían a Satanás las obras de Jesús, pero no creían que él era el Hijo de Dios. Y por eso es que le crucificaron, por eso le llevaron al Gólgota. Dicen que Jesús era un mentiroso, un usurpador, alguien que se posicionaba en un papel, en un lugar que para ellos no les correspondía, y que quebrantaba la ley de Moisés y la ley de Dios, la ley. Entonces, algunos se atrevieron a decirle que era un bastardo a Jesús. Sí, un bastardo es cuando no eres hijo legítimo, es cuando eres hijo ilegítimo. Y en Juan 8:41 le dijeron a Jesús, nosotros un padre tenemos y es Abraham, no somos hijos de fornicación, haciendo referencia a María que salió embarazada y a José que tuvo que aceptar a María embarazada cuando él aún no había tenido relaciones con ella. Y en Juan 8:41 le dicen, nosotros no somos hijos de fornicación. Le están diciendo, nosotros no somos bastardos como tú. Y cuando nosotros decimos, ¿qué dice el hombre? O Jesús preguntó, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Estas eran sus referencias. Para Nicodemo él era un maestro. Por eso cuando él llegó le dijo, maestro, nadie puede hacer las obras que tú haces si no viene de Dios. Pero no le dijo hijo de Dios. Reconoció que lo que hacía venía de parte de Dios, pero no reconoció que él era hijo de Dios. En ese momento él le llamó maestro. Y entonces vemos qué dice el hombre en la antigüedad. Y puso a Jesús como una escoria. Puso a Jesús como alguien indeseable, alguien que merecía morir y morir de la peor manera posible en ese tiempo. La manera más vergonzosa de morir era en una cruz. Era en una cruz, porque la Escritura dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y por si no lo sabían, las personas morían en una cruz porque eran suspendidos en el aire. Y así no maldecían la tierra en la que morían, ni maldecían el cielo, que es el trono de Dios. Por eso inventaron la muerte en la cruz. Entonces, para eso, esa era la respuesta, esa era lo que decía la gente a la pregunta que Jesús hizo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Un carpintero, un bastardo, alguien que por Belcebú hace las obras. O sea, ninguna. Pero ahora nosotros vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Hay 5 motivos o 5 razones que habría que preguntarles. Una de ellas es, ¿qué dicen los cielos que es el Hijo del Hombre? Dando respuesta a esta pregunta que Jesús estaba haciendo. ¿Qué dicen los cielos? Cuando Jesús está siendo bautizado, dice la Escritura que se oyó un estruendo en los cielos y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los cielos, la gloria de Dios declarando que Jesús es el Hijo amado de Dios en quien tiene contentamiento. Y si no es suficiente,
en la transfiguración, cuando estuvo Elías, Moisés y Jesús. En el momento de la transfiguración se volvió a escuchar la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en Mateo 17, en quien tengo complacencia. Y dio una orden: a él oíd. 3 veces se escuchó la voz de los cielos. Ahora, esto no fue un evento que sucedió porque, pues, pasó. No, ya estaba en Isaías 42, ya estaba profetizado en Isaías 42, verso 1. He aquí mi siervo, dice Jehová, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. 750 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías estaba declarando estas palabras de parte de Jehová Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Es la respuesta del cielo a la pregunta que Jesús hizo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? También los ángeles opinaron, también los ángeles hablaron. Y dice la Biblia en Mateo 1, cuando José estaba turbado, cuando José estaba pensando que María le había salido embarazada, que él había creído en sus palabras, en la fe de María para poseerla, para desposarla. Dice la Escritura en el verso 20 que estaba José pensando, en Mateo 1, verso 20, que pensando él en esto, pensando en que María le había fallado, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Un ángel, el mismo ángel que se le había aparecido a María, el mismo ángel que le dijo a María: no temas, porque lo que en ti hay del Espíritu Santo es. No temas, María. Y a José le dijo: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Los ángeles dando razón de qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. En Lucas capítulo 2, hermanos, en Lucas capítulo 2, los ángeles fueron y anunciaron a los pastores que el rey, el profetizado en Belén, había nacido en un establo y que les dio instrucciones de que fueran a verlo y le adoraran. Pero antes de que los pastores llegasen a Belén, no pudieron aguantar los ángeles, hermano, no pudieron aguantar. Como cuando tú le quieres dar la noticia a tu esposo, le quieres dar la noticia a tus papás de que sacaste 10, de que te aceptaron en la universidad, en la prepa, y no aguantas las ganas de decirles, de darles las buenas nuevas. Igual estaban los ángeles, porque dice el verso 13 del capítulo 2, que repentinamente apareció con el ángel Gabriel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, hermano. Y dice la Escritura, una multitud. Y cuando hablamos de una multitud, hablamos de miles. Hermanos, este es el primer himno que se escribió en el Nuevo Testamento. El primer himno que se cantó en el Nuevo Testamento lo hicieron los ángeles, declarando y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Multitudes de ángeles declarando que este bebé era el Mesías, el Salvador, era el anunciado por Dios para salvar
al mundo. El cielo hizo una declaración, los ángeles han hecho una declaración, los profetas hicieron una declaración. Todo da una constancia de Jesús. En Isaías 53 se nos habla del siervo sufriente, de que Él ha llevado nuestras enfermedades. Isaías 53, vamos a la palabra. Isaías capítulo 53, cuando dice la Escritura, ciertamente en el verso 4, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. A Él no lo vinieron a honrar ni a acariciarlo, lo vinieron a azotar. Recibió 40 azotes menos uno, en un látigo que tenía 3 puntas. Y cada que traían un látigo, cada que le daban un latigazo, ese látigo de 3 puntas raía la piel del Señor. Y por eso dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones. Nos incluimos todos. Fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y no fuimos curados de una enfermedad. Bueno, sí, de una enfermedad que padece todo el mundo, que se llama pecado. De eso fuimos curados. En Miqueas, en el capítulo 9, se nos habla de Belén Epafra, que pequeña eres entre las ciudades de Israel. De ti me nacerá un Salvador. De ti me nacerá el Hijo de Dios. En Isaías, ahí mismo en Isaías donde estamos, un libro escrito 750 años antes de que viniera Jesús, en el capítulo 9 se anuncia, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son los títulos que tiene Jesús. Los ángeles, los profetas, el cielo, declarando quién es el Hijo del Hombre. Y finalmente, vamos a la Escritura en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 nos da la constancia que nos dice la Escritura de que Dios ha estado hablando, y ha hablado en el pasado, ha hablado en el presente, y Dios sigue hablando. Y es la Escritura que nos da evidencia y da la respuesta de quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Versículo 1 dice de Hebreos en el capítulo 1, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hermanos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El Hijo de Dios. Y por quien asimismo ha hecho todas las cosas, todas. La Escritura hablando en Génesis 3:15, en la sentencia que Dios le dio a Satanás, a la serpiente, le dice que la simiente de la mujer, un hijo de una mujer, le está diciendo, te aplastará la cabeza. Y Jesús venció a Satanás y lo venció en la cruz del Calvario, hermanos. Cuando pagó ahí el precio de tu maldad y de mi maldad, el precio de tus pecados y mis pecados, ahí. Y Dios le dijo a la serpiente, tú le herirás en el carcañal, le harás una herida en el pie, pero la simiente de la mujer te herirá
en la cabeza, te va a aplastar. Y la manera en la que lo aplastó, en la que lo venció, es cuando Jesús resucitó. Porque dice la Escritura, que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Vana. No habría. Y los que han muerto no van a resucitar si Jesús no hubiese resucitado. Pero para gloria de todos los que hemos creído en Jesús, Jesús ha resucitado. Y Jesús ha vencido. Ahora, ante la evidencia del cielo, ante la evidencia de los ángeles, ante la evidencia de los profetas que 1000 años antes se escribieron las profecías, ante la evidencia de la escritura escrita hace más de 3000, 4000 años, más de 4000 años fue escrita antes y que da evidencia del Hijo de Dios, ¿qué vas a responder cuando te digan, qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dicen? ¿Vas a creer en la reencarnación? ¿Vas a creer que necesitas un mediador? ¿Vas a creer que todo aquí se acaba? Déjame decirte que si tienes ese pensamiento estás equivocado. No todo aquí se acaba. Apenas empieza. Porque dice la Escritura en Hebreos que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y en un juicio solamente hay 2 veredictos. ¿Eres culpable o eres inocente? No hay veredictos intermedios, no los hay. Y delante de Dios en el trono solo va a haber un veredicto. ¿Eres culpable o eres inocente? Y no se te va a preguntar qué hiciste, cuánto dinero dejaste, ¿le dejaste el rancho a tus hijos? ¿Qué hiciste? ¿Viajaste? ¿Dejaste un legado para la posteridad? ¿Hiciste un bien a la humanidad? ¿Creaste la luz? La luz ya estaba creada. ¿Qué hiciste? No se te va a preguntar nada de eso. Solamente se te va a hacer una sola pregunta. ¿Qué hiciste con tu fe? ¿Dónde pusiste tu fe? Si tu fe estuvo en un manojo de ajos y cebollas atrás de la puerta, estás reprobado. Si tu fe estuvo en una imagen así de grandota porque creíste que mientras más grande, más milagrosa era, estás reprobado. Si tu fe estuvo en una pata de conejo colgada en tu camioneta o en tu bolsillo de tu pantalón, estás reprobado. ¿O crees que estuvo tu fe en una imagen en la cartera? ¿O en rezar un rosario? ¿O en ir a misa cada 8 días? Estás reprobado. ¿Qué hiciste con tu fe? ¿Dónde pusiste tu fe? Y si tu respuesta fue que pusiste tu fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, en el autor y el consumador de nuestra fe, las palabras que escucharán serán estas: venid a mí, benditos de mi Padre, a la gloria y al gozo celestial que ha preparado para vosotros. No hay otro camino, no hay otra forma de ir al cielo. Jesús fue muy claro cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él dijo, yo soy el camino, es porque no hay otro camino. Si hubiese varios caminos, Él hubiese dicho, yo soy un camino. Pero Él no dijo, yo soy un camino. Él dijo, yo soy el camino, haciendo referencia a que solo hay un camino. Cuando Él dijo, yo soy la verdad, es que andan muchos ahí diciendo mentiras. Que por obras, que por dar dinero, que por portarte bien, que por no meterte con nadie. Que con ir a misa todos los domingos, que confesarte el sábado, el domingo comulgas, el lunes ya pecaste, no hay problema. No. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Porque andan muchos ahí diciendo mentiras. Yo soy la verdad. Aquí está la verdad. Su palabra es verdad. Y finalmente Jesús dijo, y yo soy la vida. Porque muchos andan ahí predicando muerte, engañando a la gente, porque dice la Escritura que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, le parecen rectos, pero su final es de muerte. Es de muerte, caminos que te conducen a la muerte. Y basta ver cuántas religiones hay.
que los testigos de Jehová no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, no creen en la Trinidad y creen que Jesús es un Dios chiquito y lo ponen con minúscula. Y yo he contado que 16 pasajes lo han omitido. Y la Escritura da una sentencia en Apocalipsis, que todo aquel que quitare o añadiere algo en la Escritura, así va a ser quitado su nombre del libro de la vida. Así que están reprobados. Ellos hablan de 144,000 escogidos, 144,000 se van a salvar, y ellos son más de 20 millones. Oye, pues qué Dios tan injusto, ¿no? ¿Qué va a pasar con los 20 millones y tantos que están reprobados? Si solo hay 144,000 aprobados. O sea, la Escritura es errante para ellos. Los mormones, todos, la luz del mundo. O sea, no hay una religión que te salve. El único que te va a salvar es Cristo. Él es el que salva. No te salva ninguna religión. Ninguna. ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando te dicen, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Porque ahora lo importante, eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Y sus discípulos callaron. Solo uno muy seguramente respondió sin darle tiempo a los demás. Y ahí está en Mateo 16, cuando le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sorprendido Jesús le dice, estas palabras no salieron de ti, Pedro, estas palabras salieron de mi Padre que está en los cielos. Tu carne no podría haber hecho esta declaración. Tu espíritu confiesa que yo soy el Hijo de Dios. El fundamento de nuestra salvación es lo que está diciendo. Ahora la pregunta viene para ti. ¿Quién dices o qué dices tú que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dices? ¿Que aquí todo se acaba? No, ¿verdad? ¿Que no necesitas de un Salvador? Lo necesitas. Lo necesitas. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 7. Versículos 13. Apocalipsis 7, capítulo 7, versículos 13. El libro de Apocalipsis fue escrito por ahí del año 100 después de Cristo. Y fue un libro dado por el año 96 al 100. Y fue un libro que Jesús le transmitió directamente al apóstol Juan. Y Juan era un viejito ya. Y a través de visiones, él escribió el libro de Apocalipsis. Pero quien se lo inspiró, quien se lo transmitió, fue Jesús. Directamente Jesús. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Sí. Pero esta de Apocalipsis la inspiró directamente Jesús. Y se la dio al apóstol Pablo, al apóstol Juan. Cuando los cristianos estaban indecisos, cuando ellos pensaban si habían hecho o no una buena o una mala decisión, porque eran perseguidos por el imperio, eran matados, eran arrojados al Coliseo para el espectáculo de los romanos. Hay un canto especial que dice, más amor por ti, oh Dios, más amor. Porque cuando estaban en el Coliseo, al pie de los leones, le decían a los papás, niega a Jesús y no echamos a tus hijos a los leones. Porque todos van a los leones, pero tus hijos van primero. Niega a Jesús y salvarás a tus hijos. Y esto lo está narrado en la historia. En los historiadores judíos, que vieron a los papás reunirse con sus hijos y decirles, vamos a hacer un viaje, vamos a volver a casa, solamente que ustedes van primero.
y nosotros les vamos a alcanzar allá. Pronto nos veremos en casa. Allá está papá para recibirnos. Y se tomaban de las manos y juntos cantaban: más amor por ti, oh Dios, más amor por ti. Porque no les importaba morir, porque no les importaba perder a sus hijos, pero no perdían la fe que tenían en Jesús. Bajo esas circunstancias fue escrito el libro de Apocalipsis, en una iglesia perseguida. Un libro que no es de terror, es un libro figurativo, que habla de la victoria de Jesús y de su iglesia. Y en el verso 13 dice que entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Amén. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo. Tabernáculo quiere decir la habitación, la morada de Dios. Él va a extender su tabernáculo, su morada para nosotros. Por eso Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo voy a ir y voy a preparar morada, porque a donde yo voy, yo quiero que ustedes estén. Amén. Él extenderá su tabernáculo sobre ellos, dice el versículo 15, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Porque Jesús, que está en medio del trono, nos va a pastorear y nos guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esto es para los que en el juicio digan: mi Jesús y mi Salvador. Responde por ti mismo a la pregunta: ¿qué dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Respóndetela a ti mismo. Y si quieres ahora ponerte a cuentas con Dios, ponte de pie y dile: Señor, aquí estoy, Padre, porque he desechado tu gracia, no la he tomado en cuenta por mucho tiempo. Ha sido una vacilada para mí. Ha sido algo que no he podido llevar y adaptarme a ella. Pero hoy quiero pedirte perdón. Hoy quiero, Señor, que me recibas como tu hijo, como tu hija. Hoy quiero rendir mi vida a ti, Señor. Enséñame a andar en tus caminos. Enséñame a glorificar tu nombre. Dame más amor por ti, oh Dios. Dame más amor por ti, oh Dios, para que pueda glorificar tu santo, bendito y poderoso nombre. Porque tú has enjugado toda lágrima, Señor. Porque tú has sanado mi pecado, mi maldad. Dame más amor por ti, oh Dios. Y recíbeme como tu hijo, como tu hija. He oído de ti mucho tiempo, pero no he tomado una decisión. Me han hablado de ti y creo que te conozco, pero yo hoy quiero conocerte, Señor. Yo hoy quiero dar un paso de fe. Quiero ser obediente y voy a obedecer tus principios en el bautismo, en la Santa Cena. Voy a obedecer, Señor, en guardar mi santidad, mi cuerpo, mis ojos, mis labios, mi corazón. No lo voy a entregar a cualquiera. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Y te pido, Padre, que guardes mi vida, mi corazón, sobre toda cosa guardada, Señor, porque de él mana la vida.
Dios les bendiga, hermanos.